Se durmió el presentador. Pero eso es Bueno, culpa del libro. estamos Es esperando culpa a del que libro que vamos Jaime, a ver hoy. a que Jaime cumpliera con su promesa de empezar a grabar. Y aquí vamos tarde, pero bueno, no hay ningún problema. Empezamos con el tema del día. El tema del día es las ciudades invisibles de Ítalo Calvino. Y contamos con nuestros colaboradores habituales, Alvarito, Mauricito y Jaimito. Se leyeron el Desde libro. la LEP, desde Buenas. la LEP no hacíamos algo medianamente serio y esperamos pues que hoy más de 80 personas Y que han esto visto les la LEP, parece, esto les parece muy serio. a mí me parece, a mí este libro me parece Esto filosófico da para a morir. esto da para mamar gallo, lo que quiera. No, a mí este libro es No, mi no, libro no, favorito. Pues Pues yo no por sé eso les qué digo versión todo. leyeron ustedes, pero en la versión que empecé yo, el previo y la introducción necesita uno. Una maestría en matemáticas y maestría en lenguaje para poder hacer los dos. No es cierto, no es cierto. O sea, No. uno entra y le dan diazepam. Tome estos 5 diazepam de una vez. Para los que no se hayan leído el libro, No lo lean. Ignorantes, No lo lean. ignorantes. voy a contar más o menos en qué consiste el libro, A ver, eso pues, suéltela. ¿cierto? Pero un momentico, no, voy a interrumpir. O sea, ¿le vas a decir a la gente que el libro es aburrido o no? Es que a mí no me No. pareció aburridor. A mí me gustó el libro. No, el libro es muy agradable. Eso. Sigue. Bueno, No, entonces sigue. el libro Beni. consiste en conversaciones de Marco Polo con Kublai Khan en el señor. año 1290, algo así, por allá, cuando nuestro amigo Sí. Marco Polo pues fue a dar al extremo oriente. Entonces nuestro amigo Kublai Khan le preguntaba por sus viajes y por dónde había pasado y tal. Kublai Khan tenía un atlas y Marco Polo le iba mostrando las ciudades, los recorridos que él había hecho y le hacía pequeñas descripciones de cada ciudad. El libro realmente es de ficción porque todas las ciudades son inventadas y los Y nombres de todas las tienen nombre de ciudades, mujer. ¿No? Y la conversación es inventada y todo es inventado. También, claro. por supuesto, es que lo escribió Ítalo Calvino. Sí, No sí. es alguien que viajó en el tiempo y vio la conversación. Es Sí. ficción, Jaime. Sí. Si nos vamos a poner en estos, pues no, vamos a pero es aguantar. que No vamos a no pasar hila a besar. nada, para mí no hila nada con nada, pues. Es exactamente eso que dice Beni. A mí me parece maravilloso. A mí me parece maravilloso además porque hay una cosa. A mí la serie de Marco Polo que nos vimos en televisión Me de encantó. nosotros, a mí me marcó muchísimo. Buenísimo. Entonces Buenísimo. después en la universidad que leí este libro, obviamente yo soy arquitecto, me marcó mucho más porque era esa historia contando esas descripciones de ciudades que además rayan la poesía. O sea, cada una de estos No, raya, no es que rayan la poesía. Realmente el man iba a hacer un libro de poesía y lo untó con una conversación ahí. Ya. No, lo que pasa es que una ciudad... Lo hiló con la conversación entre Kublai Khan y Marco Polo. Pero no. No, pero es que mire, verá que cuando usted no conoce un lugar, lo describe poéticamente. Sí. O sea, por ejemplo, como todos sabemos cómo es la nieve, usted le cuenta a alguien, así no haya visto nunca en la vida, ve, estábamos donde había nieve, listo. Pero imagínate que vos no has visto la nieve nunca en la vida y vas a una ciudad con nieve y se la vas a contar a otro que no ha visto nieve nunca, no sabe que existe la nieve. Entonces yo digo, voy a Montreal y se lo voy a contar a una persona que no sabe siquiera que la nieve existe. Entonces yo le contaría, más o menos con el tipo de narrativa de Calvino, mira, es un lugar donde pareciera que en el cielo hay unos ángeles que están rayando hielo y cae hielo rayado muy finito, de tal manera que cae despacio, como que fueran motitas de algodón microscópicas que caen despaciecito y van llenando todo y la ciudad se pone blanca y dura blanca por meses, al punto que la gente no puede caminar porque se hunde cada paso 30, 40 centímetros así. Entonces hay gente encargada de limpiar la nieve en las calles para que puedan pasar los carruajes. El otro va a decir, no jodas, qué ciudad tan fantástica, qué cosa tan loca. O por ejemplo, tengo una descripción de Medellín. Hasta que le toca ir a trabajar por la mañana con Todos el los carro días. enterrado en nieve. O te voy a hacer una descripción de Medellín. Mira, es una ciudad tan rara donde los habitantes del lugar encuentran placer en generar trámites sobre trámites sobre trámites. Entonces, una cosa que te demoraría hacerla en 20 minutos, esta gente de este lugar particular
encuentra un placer inenarrable en remitirte a otro sujeto para que te saque una fotocopia de tu tarjeta de identidad al 150% y volvás. Y apenas volvás te dice, ay, no la autenticó. Y así. Y no le sacó la copia del lado de atrás. Le faltó. No, se me puede haberle dicho. Era color, amigo. Pero en las palabras de nuestro amigo Borges, esa poesía. No, pero a mí Calvino tiene una cosa que es muy tesa, y es que que es su libro, su arco insigne, es, digámoslo, el más suavecito de todos, porque Calvino tiene un cuento alrededor bastante filosófico y muy complejo en otros libros. Pero las ciudades invisibles, uno además puede abrir, es el típico libro que uno dice, bueno, voy a abrir capítulo 4 y leo ese capitulito y ya, y lo tengo como las selecciones en el baño, que me puedo leer un capitulito sin problema y no tengo que seguir leyendo el resto del libro si ya tengo el contexto general de que son descripciones de ciudades cada una, además muy bien hechas, y además, les decía al principio, muchos dicen que todas son Nueva York. Muchos hablan de que todas las ciudades son Nueva York, o sea que cada descripción que dice Calvino es un pedacito de Nueva York distinto. Pero sí cree uno que se puede aplicar a cualquier ciudad. Claro, a cualquier ciudad, eso no. No, O sea, pero yo te digo es porque o sea, el tema que a mí me pareció muy interesante del libro es que él siempre habla de las ciudades como en 2 pisos o 3 pisos. O sea, una ciudad que está en las nubes, mientras que abajo hay un espejo y hay otra ciudad más abajo que es el infierno de esa ciudad, que es el otro, mientras que en realidad es todo lo contrario. O sea, y él siempre está hablando, y lo mismo decíamos nosotros o sea, la ciudad donde nosotros tenemos el centro, que es Medellín, que Medellín es una ciudad que uno nunca conoce, porque nosotros conocemos las solo imágenes de ahí de Mauricio de atrás son las de Medellín. Medellín de noche. Sí, de Sabaneta. Sí. En los rascacielos de Sabaneta. ¿Por qué decís que uno nunca la conoce? Porque es imposible conocer realmente una ciudad. Pero es que no es ni siquiera conocer. Mira que uno cree que la experiencia que uno tiene de la ciudad depende de dónde la viviste. Entonces nosotros, por ejemplo, yo solo viví en 2 corredores, que era el corredor de la 33 y el corredor de la Avenida del Poblado. Y yo no me salí de ahí nunca. O sea, yo cuando uno iba allá y conocía los otros barrios, era como entrar en un mundo diferente, como un mundo que vos no conocías. Sí, y yo creo que eso hace que este libro te diga, todas las ciudades tienen partes muy distintas unas de las otras. Así es. Y todas las ciudades tienen de las otras. ¿Se acuerdan un juego que se hizo viral porque el de House of Cards lo jugaba, que se llama Monument Valley? ¿Lo han jugado o no? Bájenlo en el celular porque es impresionante. Es una mezcla entre Italo Calvino y MC Escher y todas las paradojas de Escher. Entonces mezcló ese man en un rayón, seguramente en un bareteo impresionante, mezcló las dos cosas, y entonces es un viaje de una niñita con un sombrerito. La gráfica es impecable, y todo gira alrededor de los mundos paradójicos de MC Escher, y todo tiene que ver con las ciudades invisibles. Es una cosa preciosa, y se hizo viral por eso, porque este man lo jugaba en House of Cards. Yo sugiero una manera de leer el libro, para el que esté antojado de leerlo. Yo creo que si uno se lee todos los días póngale 2 ciudadcitas, lo va a disfrutar mucho. Sí, yo creo que no es un libro para leer de una ni para leer de No, porque es que si vos lees de una, se te hace lo mismo todo. Cada ciudad se te aparte, es que es demasiado denso, es una lectura que hay que entrar. Eso es denso. No. Denso no. Denso es otra cosa. Las palabras son densas, o sea, eso no. Es que eso en poesía, te digo que eso en poesía no entra tan. Pero eso no es poesía, hombre, eso es pero yo creo que el libro lo que tiene es que tiene muchas lecturas. O sea, y el libro hay que leerlo muchas veces. Sí. Porque uno puede leer solamente la conversación entre Kublai Khan y Marco Polo. Uno puede leer las ciudades en orden. O sea, leer cada una de las ciudades que él pone como la ciudad de la memoria, la ciudad de los muertos, la ciudad del cielo, todo, leerlos todos en orden. O sea, es un libro que se presta para ir para adelante y para atrás.
Sí. Pero, y los diálogos de los dos son muy buenos. Pues los diálogos de él con el Kublai Khan son muy buenos diálogos. Muy bueno. Son muy chéveres. Bueno, y hay otra cosa ahí que yo noté y que me dio a mí, que me pareció muy interesante también, y es que por lo que hablan ellos de la conversación, uno puede entender que la experiencia de ciudad es como si fuera desde un niño chiquito. Cuando ellos dicen que como él no conoce el lenguaje, él tiene que expresarse con gritos y con señas y todo eso. Entonces sí creo que esta experiencia de ciudad es una experiencia desde cuando uno está niño y empieza a absorber todo esto, y ya a medida que va pudiendo comunicarse y pudiendo hablar, gana uno mucho, pero pierde mucho también porque no está expresando la emoción como viva. Sí, esa parte me Dioses gusta. de dos especies protegen la ciudad de Leandra. Unos y otros son tan pequeños que no se ven y tan numerosos que no se pueden contar. Unos están en las puertas de las casas, en el interior, cerca del perchero y del paragüero. En las mudanzas siguen a las familias y se instalan a los nuevos alojamientos a la entrega de las llaves. Esa es la manera de describir este man las ciudades, pero es de un nivel ¿Es poesía o no es poesía? Muy bonito. No, hombre. No, es una prosa, no, es una prosa muy o sea, bien hecha. Y el libro es un libro que originalmente podía haber sido un libro de eso, de prosa. O sea, cada uno inarticulado del otro. Pero sí entiende uno que él encontró la manera de hilarlo todo con un explorador imaginado y un rey o un emperador de un imperio con ciudades tan diversas. Puso un como man para eran los llevar mongoles. Exacto, sí. Exacto, sí, como poner como desnudar a cualquiera de esas actrices. Como Los traer, pone uno ahí a con el su, como nombre. traer uno a Suso acá. Tal cual. Vea, Oigan, pero... Dale. Hay una parte del libro que me parece muy bacana, que es como que se escapara de la conversación de ellos, porque es como que fuera una reflexión de Calvino. En medio de una conversación de Kublai con Marco Polo, Calvino mete la cucharada y empieza a hablar de París, de Nueva York, de la imagen que tenemos de Estambul, y dice como cosas que marcan una ciudad y la hacen muy única. Y dice, por ejemplo, ¿qué sería de Nueva York sin la avenida Broadway? O sin el Central Park, por ejemplo, sería otra ciudad completamente diferente. O sea, como Sí, que no, cada ciudad tiene sus cositas que no es lo mismo. Y su queja es que las ciudades se están convirtiendo todas en lo mismo. O sea, que ahora estamos viendo todas las ciudades con los mismos comercios, las mismas calles, Eso, todo con lo mismo. Pero ¿por qué es eso? Es también la misma globalización. Si la llegan personas de todo el mundo y lo dice en el libro también, esos van poniendo como cada quien pone su pedacito de ahí de su mundo. Lo mismo que decía cuando perseguían a la mujer cada quien le ponía su pedazo y generaba algo nuevo. Y el otro decía, ya esto lo vi en el sueño, tal, y le ponía su otro pedazo. Ya. Pero lo estamos diciendo de un libro de 1980, o sea... 72. Sí, pues, pero es exacto, de principios de los 70. O sea, aquí hay un cuento alrededor de la globalización que en ese minuto tampoco no estaba. Todavía no había pero de pronto él tenía la posibilidad de estar en un mundo más global. No es o sea, pero no era el mundo tan global como es ahora, que obviamente que vos no encontrar global, Starbucks en todo el mundo. Claro, pero hay una cosa, y es que a él seguramente sí le tocaba ver todos los africanos que llegaban a Italia a poner sus mundos, sus países, sus ciudades. Y él mismo nace en La Habana. O sea, él es hijo de una pareja de italianos en Cuba. El man habla español y vivió en muchas ciudades diferentes también y hablaba varios idiomas. O sea, era un tipo mucho más cosmopolita que la mayoría de las personas de ese momento, porque uno ahora, así no haya viajado mucho, tiene como mucha información de muchas partes. Ves el mundo, lo ves. No, y es que vos ya puedes recorrer cualquier ciudad en Google Maps o en cualquier. Y uno tiene acceso a muchos acentos también. Yo me acuerdo cuando yo tenía 15 o 20 años, uno nunca había oído hablar a alguien digamos, de Chile, hasta que llegaba un jugador chileno al fútbol colombiano y lo entrevistaban. Que mira que el partido está muy difícil, porque y no, ¿por qué está hablando tan raro? Era una cosa exótica, cada acento era una cosa exótica. En cambio, en este momento uno escucha podcasts de españoles, de argentinos, de mexicanos,
uno tiene mucho acceso a todo tipo de maneras de expresarse que en ese momento no lo tenía. Pero si ustedes dijeran, o sea, aquí haciendo encuesta, la ciudad por excelencia, ¿cuál es? ¿Nueva York o no? No, pues que Nueva Pues uno York es dice la ciudad, o Coruscant. sea, ¿cuál? No, pero, o sea, para mí personalmente la ciudad tiene que ser Medellín. O sea, ¿y es por qué? Porque es la única ciudad que yo conozco como ciudad. Y fue la única cuando yo volví después de 10 años de no haber estado. Cuando me bajé del aeropuerto, cuando llegué, yo pensé, llegué a mi casa. Y uno no pierde eso, creo yo. Yo, la verdad es que no he viajado por muchas ciudades. Creería uno que originalmente son Estambul, Londres. Yo creo que Estambul para mí es como la ciudad. Estambul, Como que lo que pasa es que en tiene de Estambul, todo. claro, Estambul Tiene está oriente, tiene oriente, construida. tiene occidente. No, y No, tiene como... y es que era el sí. nudo, era el nudo de las rutas de la seda y por ahí Pero vos pasaba vas todo el hoy, mundo. pero vos vas hoy y es al mismo tiempo nueva y vieja. O sea, no es una ciudad nueva con un barrio antiguo, no, es que vos ves, la gente está al mismo tiempo en 1920 y en el 2020. Los motilados, la ropa. Y también está, o sea, es una cosa grecorromana, es todo. Sí, la Grecorromana, se ve por todos otomana, lados. todo. Ve, yo quería decir una cosa de Medellín muy particular, y es que Medellín es realmente un pueblo de 4 millones de habitantes. O sea, cuando uno va a una ciudad de verdad, digamos Bogotá, por ejemplo, para mí es una gran ciudad, o Toronto. O sea, son ciudades grandes que vos sentís la manera de vivir y de ser de la gente de gran ciudad. En cambio, en Medellín somos pueblerinos todos. Y uno se pone a ver por qué, y es que realmente los papás de todos nosotros, es muy raro el que haya nacido en Medellín. Todo el O en mundo le ciudad. pregunta, ¿dónde es tu papá? ¿De dónde es tu mamá? Y el uno es de San Félix, de San Pedro, de Cañas Gordas, de Abriaquí, de Guarne. Entonces, todos nosotros somos montañeros nacidos en Medellín. Esta Pero es generación, que, a partir de nosotros, somos nacidos en Medellín. Pero es que yo creo que aún los que sean hijos de nacidos en pueblos, o tercera o cuarta generación, la cultura es muy pueblerina. O sea, pero es vos que uno también ves, puede decir que Medellín era un pueblo. sí, O sea, Medellín era un pueblo cuando pequeño. vos hablas con el papá de Jaime, que nació en Medellín, y él te cuenta lo que era Medellín cuando él era pelado, Sí. Es como decir San Félix él- hoy. y él te dice, es que Medellín llegaba hasta el puerto, creo, era el puente de Barranquilla que él nos decía, Barranquilla, claro. que Sí, el hasta ahí río llegaba Medellín para Medellín. allá. A mi papá le prohibían ir del río para allá. Eso se llamaba Que no otra se parte. juntara con los de allá. Otra banda se Y llamaba, el lado no había un puente, había solamente el puente de El Guayaquil puente, y el de y el de Guayaquil. Colombia. En Colombia había un No, el de puente. Colombia es nuevo. A mi papá no le No, tocó no, el no, de no, Colombia. no, 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 el de Colombia es más viejo, lo que pasa es que no nos tocó. El puente de Colombia era el primer puente que se hizo y ese lo Ah, había un derrumbaron. puente viejo, es verdad. Sí. Exacto. Y después construyeron el puente de Guayaquil que comunicaba el centro con Belén, que era otra banda, y el de Colombia comunicaba el centro con la América, que era el otro lado de otra banda, y con Robledo. Esos eran los pueblos. O sea, Robledo, la América y Belén eran 3 pueblos. El Poblado era otro pueblo. El poblado me El, tocó cuando yo estaba chiquito, que era lejos. Leo, Habían es que vacas y caballos en el camino para ir al poblado. Yendo pero para ustedes se allá. acuerdan, tienen la imagen en la cabeza del Intercontinental solito, Lejos. solito. No, yo sentía que el estaba letrero, en paseo Sí. cuando no, pasaba era el carretera, Intercontinental. es paseo de carretera. Cuando uno cuando, pasaba por el Inter, uno ya iba cantando canciones con sí, el hermano dele en aguardiente la para el banca de chofer. atrás. Cuando uno veía el letrero de Coltejer que quedaba en la montaña lejos, En no la había loma. nada alrededor. Ese es un símbolo impresionante, el de la Lo tragada. tumba, ya lo quitaron o lo iban a quitar en No, no, estos no, días. ahí está todavía, pero se lo tragaban las casas, Y pero ahí ustedes se está. acuerdan cuando el poblado eran un montón de árboles y 3 edificios. Sí, Y recuerdo. ahora Y hay 3 mansiones. árboles Y recuerdo cuando una vecina se fue a vivir al poblado, y me acuerdo la conversación de mi mamá con alguna amiga o hermana, ¿viste? ¿Por qué se fue a vivir por allá tan lejos? Y era en donde queda hoy el Politécnico, pues era en la 10. Pues. Pero es que ¿Por yo qué me se fue tan acuerdo, lejos? oiga, ayer ir a rumbear a Casa Verde, bueno, eso era, Eso pero era en la Ah, porra. o sea, sí. Y hacía un frío de loco. O sea. Ya este man vive en Casa Verde. había que llevar bota y chaqueta, había que llevar bota y chaqueta. ¿Usted va para Casa Verde? No, quédense a dormir por allá. Eso Bueno, era pero ustedes han muy... vivido, aunque sea por temporadas de algunos meses, en diferentes ciudades.
¿cierto? Pues sí, Yo no. yo Chile. Jaime se ha vivido siempre en Medellín. Toda la vida en Medellín, sí. Yo O sea, Chile, lo más Madrid, lejos que has sí. estado de Medellín ha sido por 2-3 semanas. Sí, Paseos. sí, paseos y ya. Porque Álvaro pues ha vivido mucho tiempo afuera de Medellín y Mauro también Mucho, ha estudiado por mucho, fuera también. mucho. Y en Yo viví varias casi ciudades, o sea, 10 en Chile, en y en España. Madrid, sí. En Chile también viste. Porque yo siento que la ciudad como que tuviera, cada ciudad es como que tuviera una atmósfera única de esa ciudad. Entonces cuando vos llegas de afuera por 4 días, a vos te da lo mismo llegar a Baltimore que a Filadelfia o a Sí. Boston. Entonces es la misma De ciudad. hecho, claro, y además vos buscas y decís 5 cosas para hacer en Baltimore, vas tan, y listo, y las chuleaste. Pero vivir en otra Pero si te ciudad, quedas a vivir ahí 5 meses, ya decís, ya entiendo la atmósfera baltimoriana. sí, sí, Y la sí. diferencia entre la atmósfera baltimoriana y la bostoniana. Sí, cada ciudad Claro. es un Los cuento. frijoles bostonianos más que todo. Pero Exacto. yo creo que ahora hablábamos de Estambul, pero para mí Nueva York y París, esas dos, tienen una condición súper distinta porque son como el centro de una cantidad de cosas que no pasan en otros lados. O sea, en Nueva York pasa todo Todo el el mundo se tiempo. enamora en Nueva York. Pero Sí. Sí. yo hago algo ahí. O En sea, otoño. creo que en todo caso no representa sino Occidente ambas ciudades, por más orientales que quieran que vivan, o sea, de los orientales Claro. que sean. No Sí. son occidentales completamente, versus un Estambul que realmente no hay manera de situarla. Es Oriente, es Occidente, tiene de ambas, o sea, no es China, obviamente, pero sí tiene de ese mundo del Kublai Khan, sí tiene del mundo Claro. de los otomanos, sí tiene del mundo grecorromano, que es la esencia de nuestro mundo occidental, tiene de todos, tiene de Bizancio, tiene todo. Entonces, es una vaina bastante, o sea, yo diría que si hay una ciudad universal es esa, pues, universal no, mundial. Sí, Podría sí, ser sí. esa. Así digan lo que sea Nueva York, sí, claro, Nueva York puede tener más musulmanes, más lo que quiera que cualquier pues que cualquier otra ciudad diferente a la de los mundos, a la del mundo musulmán, a la del mundo chino, a la del mundo del oriental, lo que sea, pero va uno a ver y es Nueva York versus Sí, claro. yo creo que sin conocer Estambul, simplemente pensando en todo lo que tiene de historia, en los edificios, cuando pienso en los edificios, cuando veo las imágenes de Turquía, veo eso, veo Oriente y veo Occidente. Ves una Pero cara además hay una cosa ahí que decís vos que es clave y es qué conquistas, tanto antiguas como modernas, tienen esas ciudades. Porque, por ejemplo, Sao Paulo, uno dice, Sao Paulo está lleno de japoneses. Uno dice, pero ¿por qué? O sea, ¿cuál es el cuento con que Sao Paulo está lleno, pero lleno es la colonia más importante de japoneses en el mundo por fuera de Japón, en Sao Paulo? Y va uno al sur de Chile y es lleno de alemanes. Y las ciudades son completamente alemanas. O ¿Y sea, sabes por qué hay tantos japoneses en Sao Paulo? yo Averiguaste. la de Sao Paulo no tengo ni idea, pero los alemanes sí se fueron porque les entregaron el territorio del sur de Chile para que ellos abrieran camino porque nadie lo abría y estos manes se tomaron entonces el sur de Chile y está lleno de alemanes. Y Entonces, lo mismo hicieron en Brasil con los alemanes, porque los alemanes hubo un momento que iban por todo el mundo haciendo cerveza y agricultura. Entonces las tierras, ellos tenían ya el pero ¿eso conocimiento es antes de la Segunda Guerra Mundial o después? No, antes, no, mucho antes. antes sí, O claro. sea, Sí, que eso yo todas creo las que es siglo colonias son XIX, establecidas antes. son Yo, siglo sí. XIX. Sí, eso es siglo XIX. Y Buenos Aires está lleno de judíos, que es muy raro también. O sea, hay Pero eso fue por las guerras mundiales. Pero una ciudad que no hemos hablado y que a mí siempre me ha maravillado es Jerusalén. Y Jerusalén siendo el centro de las 3 religiones más grandes o las pero más todas son La judía universales. no es tan grande. todas son de judío, pues No, son judeocristiana las judeocristianas. y sea el musulmán, pues tiene finalmente al libro de A la Jehová, pues la Biblia. tiene Jehová dentro de sus. pero uno diciendo eso que estamos diciendo de Estambul, por ejemplo, Roma es una cosa enloquecedora. O sea, la historia de Roma, no caminar por Roma
es una cosa muy, muy, muy tesa de esa parte de la historia. Roma sí no tiene como esa mezcla, uno no siente una Roma tan moderna, no está llena de rascacielos, distinto como si está Estambul. Roma está mucho más conservada y en la altura y todo tiene un cuento mucho más metódico, y además tiene al Vaticano adentro, y eso es una cosa súper potente, pues, o sea, uno, sea o no sea católico, tener esa ciudad adentro y la simbología que tiene el Vaticano es súper chévere en Roma. A mí me parece una súper ciudad. Hay una cosa que me gustó mucho del libro, y es que está esa inocencia que había antes acerca de que uno no conocía los otros sitios. O sea, ya en este momento uno no conoce gran cosa, por supuesto, pero siente que tiene como referencias de un montón de sitios y de lugares y de directores de cine. O sea, hay como una Esta referencia. sección con el patrocinio de Fisher Price va. Es uno de los nuevos patrocinadores que tenemos junto a Hot Wheels. Hot Wheels. Entonces me hizo acordar en el Vellocino de Oro de Robert Graves, cuando los argonautas están en su camino tanto de ida como de vuelta de Cólquide. Es muy bacano que en cada lugar donde paran es un universo diferente, porque puede estar a 100 kilómetros un lugar de otro y es otro mundo, donde la lengua es diferente, las costumbres son distintas. Entonces paramos aquí y se acercan los gordos mocinos. Y los gordos mocinos eran una tribu que solamente se alimentaba de cebada con azúcar, y paran en la siguiente y están las amazonas, y están entonces eran como universos muy diferentes uno de otro, y eso es lo que yo creo que tiene este libro, que cada lugar pareciera que fuera universal. Es como la ciudad de las cúpulas doradas, donde todos los caminos eran circulares y donde las viudas se levantaban en la mañana a hacer no sé qué, y vas a la ciudad de al lado y es otro mundo. Y ahí hay un paradigma de lo que decíamos en Indiana Jones, que decían, Sudamérica, todo igual, o África, todo igual. Y resulta que ni siquiera en Colombia son todos iguales. O sea, las ciudades colombianas, entre Barranquilla, entre Cartagena, entre Medellín, la gente, las costumbres, el clima, es otra cosa distinta. Pero uno dice, ven y decía, los chilenos cómo hablan, y resulta que los chilenos del norte de Chile hablan súper distinto a los del centro, y los argentinos, todos hablan como los porteños. No, los cordobeses hablan súper distinto. O sea, cada pedacito del mundo tiene una identidad tan grande, es una huella digital tan distinta, que eso es lo que hace que este libro sea chévere, porque está describiendo al máximo, sacando toda la descripción de un pedacito de no sabemos dónde, no sabemos qué está describiendo, pero uno sí pudiera encontrar ciudades y cosas parecidas en lo que ha viajado de todo el libro de Calvino. Pues hay unas que yo vi ahí con películas que ya hemos hablado, y hay una en la ciudad de los Ewoks, que es toda arriba en los árboles, en pasarelas y eso. En la luna está Trantor de Fundación, que es la mega ciudad. Es Coruscant. Trantor es igual a Coruscant, sí, de Star Wars. Entonces todas son estas ciudades que uno ve y que uno puede identificar de otras películas. Pero sí, yo creo lo que hablabas ahora, por ejemplo, nosotros en Medellín tenemos 3 acentos muy diferenciados, y uno puede saber quién es de dónde por el acento de la misma ciudad. Sí, de qué barrio más o menos viene. Y en Bogotá hay un montón más. Bogotá hay un montón de acentos diferentes. Pero no los Pero es que Bogotá es 5 veces el tamaño de Medellín. Claro. No, y Ciudad de México es 20 veces, y tiene y hay sitios que vos no puedes pasar. O sea, que uno dice en Medellín que fue para mí una bendición y una maldición el metro, y es que el metro unió a los diferentes estratos de la ciudad, y eso es una gran bendición y es una gran maldición, y lo estamos viendo ahora, que hay muchos problemas sociales que se están generando de esa mezcla entre un lado y el otro de la ciudad. Aunque el problema social viene de la desigualdad, no de que se conozcan. Pero el problema es cuando en la desigualdad vos estás haciendo una oferta de cosas que están en un lado y que encontrás una demanda en otro lado, y empezás esa mezcla, y esa mezcla es una mezcla que es explosiva. Pero es una mezcla explosiva que uno la ve mucho más claro en otras ciudades distintas, porque Medellín es mucho más segregado, pero por ejemplo en Río son ciudades que tienen una mezcla muy violenta, que además le ha tocado construir muros
supuestamente para edificar la diferencia entre unos y otros. Que ahí sí, eso sí me parece pues mucho más grave. O no sé si han visto esta típica foto de Tijuana por un lado y de Estados Unidos al otro lado, separados pues por un muro, y son ciudades completamente distintas ficticiamente, ¿cierto? Ficticiamente es porque la gente nació a 1 metro el uno del otro, pero el que creció en México no tiene unas oportunidades y el que creció en Estados Unidos tiene otras oportunidades muy distintas. Pero eso lo hablábamos cuando hablábamos de Santo Domingo y de Haití. Exacto. O sea, que es en la misma isla, separados por un límite imaginario. Exacto. Y Una amiga un país es despelotado y el otro es más o menos. Una amiga menos estuvo despelotado en Chipre y me cuenta lo mismo, que Chipre está partida en dos, la parte griega y la parte turca, y que son dos países distintos, a pesar de que Chipre es una isla pues pequeña relativamente, pero está partida en dos. Incluso la isla de San Martín, que es una isla chiquitita en el Caribe, ahí es donde está la línea Maginot, ¿no es? Que está la parte francesa y la parte holandesa dentro de la misma isla. No es. San Martín queda como, usted coge lo que es Puerto Rico, ¿cierto? Y arranca de Puerto Rico para acá. Para allá como que fuera para el Sahara. Sí. Y es una isla pequeñita, pero está partida en dos, entonces el idioma está en la mitad. Hay gente Bueno, que está pero Palestina y exacto, ese es ahí también. Y ese sí que es un conflicto gigante alrededor de una frontera. Y en el que no nos deberíamos meter. A no ser, sí, a no ser que quisiéramos que Países Bajos y Francia. No creo que sea la Holanda. Holanda ya no, bueno, ya no se llama Holanda, ya es Países Bajos. Países Bajos, ya Holanda ya no se llama Holanda. Oye, no le vaya ya no se llama Holanda, no está. No le vaya a decir Plutón, Holanda. Hablemos de ellos, hablemos más bien de ellos. Turquía ya no se llama Turquía. ¿No? Se llama Turquille. Turquille. Y Pekín no se llama Pekín, sino Beijing. Ya yo no conozco ese Birmania, Birmania ya no se llama Birmania, se llama Myanmar. Myanmar. Dios mío. Y Checoslovaquia ya no existe. Como Yugoslavia, hombre, que tan bueno uno que era. O sea, tan fácil que era acordarse de Yugoslavia. Ya lo multiplica uno por 4, hijo de mamá, y aprendes 4 capitales. Kazajistán. 4 más. Eso son, es un no montón. Son 7, 8. Son un montón. A ver, Montenegro, Bosnia-Herzegovina, Croacia, Serbia. Que son del tamaño de una finca. Sí, más o menos. De una finca mediana en Caquetá. Menos mal no estamos hablando de temas delicados para que de pronto no haya problemas. Pues como ya estamos a punto de la Tercera Guerra Mundial, pues si la vamos a desatar, que la desaten por nosotros. O sea, que sea por nosotros que este cuento... sería, hombre. Sí, fue madre, ¿te imaginas? Oiga, 4 pelados allá, hombre, entre Canadá y Estados Unidos y Colombia montaron una gazapera en YouTube. Y ahí empezó. Y ahí empezó, no estaría mal. Y ahí mataron al vizconde Ferdinand y ahí eso todo estalló. Sí, ahí estalló todo. El man de 12 monos estudiándonos. Ciudad favorita de ustedes, además de Medellín. No se vale decir Medellín. Perra. No se vale decir Medellín. Montreal en verano. Montreal en invierno, Corra. En verano es una Húyanle. Húyanle. Ay, me seguí vos que yo estoy pensando. No, yo estoy pensando aquí que digamos Madrid para mí. Yo tengo muy poco recorrido. A mí me gustó mucho caminar. A mí me gustó mucho caminar París. Me gustó mucho caminar esa ciudad. Sí. Pero como ciudad, y no se vale Medellín. No se vale la ciudad Medellín. de Chicago es muy linda también. Y muy rica para caminar. My kind of town, Chicago is. Pero no tiene tanta historia como las otras. Pero dicen que es muy bonita. Yo no he ido. Muy linda. Obviamente en verano también. En verano, en invierno ya no es tan bueno. ¿Han oído la historia de Stendhal o no? Del síndrome de Stendhal. Síndrome de Stendhal, ¿cuál es ese? El síndrome de Stendhal es un filósofo que lloraba cuando llegó a Florencia de la belleza que era Florencia en ese momento. Entonces, ya cuando uno llora de algo que es tan bonito,
se llama el síndrome de Stendhal y Florencia tiene eso. Florencia es impresionante y además porque Florencia sí se conserva tal cual como en todas las películas. Yo creo que no le tienen que hacer efectos especiales, nada, porque No es hay que tal borrarle cual. cables ni postes a nada. No, nada, es Pero exactamente es que eso debe dar pena de muerte. O sea, Sí, eso Florencia era donde estaban los Medici, sí, Florencia, donde están los Medici, que donde está invirtieron en todos los artistas. el David, ahí está el David en un museo y está, y fue cuna En de la Da galería. Vinci y de Miguel Ángel, y Miguel Ángel tuvo ahí también, y está la Galería de los Uffizi ahí en Florencia. Y Florencia es impresionante, pues, pero ese sí es un viaje al pasado porque se queda uno por allá en el pasado, pero genera pues el En el síndrome de estándar. Renacimiento. Sí, todo en el Que no es Renacimiento. tan pasado. Ve, yo hice una vez una conversada con gente que había viajado bastante y, y les dije, si ustedes fueran a hacer una ciudad con todo lo que les gusta de todas las ciudades, ¿qué tendría que tener? Y me pareció muy divertido porque era como la librería tal de tal lugar tiene que estar en mi ciudad ideal. Es la biblioteca tal que esté en tal lugar, en ese lugar. O sea, una ciudad híbrido de todas las cosas que lo han maravillado a uno. Pues para la gente que ha viajado mucho es un ejercicio bien divertido. Muy chévere. Bueno, y hay ejercicios de ciudades modernas que son un fracaso, como Brasilia, por ejemplo. Brasilia es un gran fracaso de la utopía de intentar construir unas ciudades de cero, además con los grandes maestros del urbanismo, y nunca pudo funcionar. Es una ciudad Pero también vacía. es que intentaste llevar gente a donde no, pues, o sea, ¿qué lo conectaba con eso? Pues Llevarla solamente al lo conectaba, interior. Pero no era una solamente, ciudad administrativa. O por sea, eso, la solamente lo idea era, conectaba que trabajabas con el Estado, de resto nada. Entonces, por ¿qué eso, te va a pero amarrar? como idea es una idea fenomenal. O sea, saque Pero, todas pero las claro, oficinas. pensa una cosa, vos sos empleado estatal, termina el gobierno, ¿cuántos empleados salen? Claro. No, Muchos. claro, claro. Entonces, Todos. ¿quién va a amar esa ciudad? Es muy complicado. O sea, Sí, ahí sí se vuelve una... nunca fue, porque además pasaba esa pelea entre Río y Sao Paulo, que cuál iba a ser la capital, y entonces decidieron, no, venga, hagamos una como a lo Inventémonos brasilero. una. Sí, hagamos una a lo brasilero. Pero Sao Paulo, yo he estado en Sao Paulo, yo creo que 2 veces, es insoportable. O sea, eso es 37 millones de personas y eso no hay Unas encima manera. de otra. Sí, 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 eso no hay manera. Es insoportable. En Por eso cambio, los por japoneses ejemplo, se sienten a gusto, ¿qué? O sea, será uno por eso. teniendo un país bien grande y se meten todos en el mismo pedacito. Pues, pero es que es igual de grande que Colombia. El problema es que en Colombia tenemos el mismo problema que ellos. El 3/4 partes son selva y Sí, selva donde no te puedes meter. O sea, nosotros, claro. si vos miras Colombia, las grandes ciudades están en un triangulito y todas, digamos, ¿dónde es lo más inaccesible que podemos poner una ciudad? ¿Qué tal en la mitad de una cordillera que se divide en tres? Y Y nos Sí, que quede montamos en la bien parte, lejos del mar y de los y nos ríos. montamos Por en la eso, pero parte los brasileños más montaron sus ciudades importantes están La costa. en la costa. Lo único que hicieron Que era extraño lo por ahí, lógico. Los que locos es lo somos los lógico en colombianos. todos los, sí, sí. O sea, que es lo hay lógico un en la mayoría de libro, los países. hay un libro, se los voy a recomendar, de David Byrne, el líder vocal de Talking Heads. ¿Se acuerdan de Talking Heads? Uno de los 80. ¿Cómo es que se llama la canción más famosa de ellos? Bueno, este man se hace un recorrido por ciudades en bicicleta, entre ellas Bogotá, Nueva York, son como 8 ciudades y el man es entretenidísimo para contar la historia. Además, la historia desde la bicicleta es muy buena. ¿Cuántas Y le robaron en Bogotá? no, el man tiene muy buena memoria de Bogotá, además, pues en el libro, pues habla bien de todo, además está Buenos Aires, el man se ha recorrido pues el mundo en este cuento, ya va a sacar la segunda versión del libro y es muy parecido a este cuento de Calvino, de cómo él describe las ciudades, además desde los olores, desde otro montón de cosas que son muy importantes en una ciudad que pasa eso. No sé si ustedes se acuerdan a la sensación a lo que huele Barranquilla, por ejemplo. Barranquilla tiene un olor muy particular, a la sal, al río, pues pero aparte de todo, ¿no? Y tiene que ver con su desorden, tiene que ver con la falta de alcantarillado en muchos sitios. Que seguramente lo mismo que también. pasa en el Rodadero. Pero, Sí, bueno, o sea, finalmente si uno va a ver, cualquier ciudad se puede acabar en un momentico, pues, o sea, si uno, porque yo vivo, o sea, yo digo aquí Medellín,
para mí el Medellín o sea, de estos últimos años es una cosa muy difícil, por ejemplo, en olores. Sí. Y el tránsito, el transporte está muy difícil. O sea, vos te puedes, o sea, pero yo creo que hasta el tránsito es más fácil de manejar. O sea, pero vos, por ejemplo, cosas que nunca sentías sentirlas, como sentir simplemente las heces humanas, o sea, vos decís, y por todos lados que pasás. O sea, yo que soy una persona que recorre una ciudad trotándola. Ah, creí que ibas a decir una cosa. No, yo no me voy a hacer, no. O sea, uno recorre una ciudad trotando, uno siente, o sea, no sentir lo mismo que sentís en un carro. O sea, en un carro vas con la ventanilla cerrada, llevas el aire acondicionado y adiós. Pero la gente que vive a pie en una ciudad, o sea, cuando una ciudad simplemente, una administración, y no es por tirarle duro simplemente a la administración, o sea, deja de hacer sus cosas, pasan cosas terribles. Entonces, sí, yo les voy a decir una cosa, no sé si pues, Álvaro nos podrá decir más, pero también hay una sensación de unas ciudades, por ejemplo, esas ciudades gringas que el centro se muere a las 6 de la tarde. Y el fin de Atlanta. semana es muerto. Exacto, Atlanta, que es totalmente por ejemplo, administrativo. es administrativo, pero además es que no pasa nada después de las 6 de la tarde y son ciudades muertas, peligrosas, incluso en esos centros de las ciudades, Denver, Atlanta, son casi todas del Midtown, porque Nueva York no tiene ese problema, ni Los Ángeles tampoco, pero esas ciudades que son todas muy parecidas, Georgia, pues todas esas ciudades, Connecticut, todas son muy parecidas y tienen como ese mismo cuento, además que el gringo pues es muy de a las 6 de la tarde irse a dormir pues en esos... Sí, a las 5 de la tarde que se acaba la jornada, ir para la casa. Sí, y la otra historia muy chévere de las ciudades gringas que a mí me gusta mucho es que en un momento de la historia del país tomaron la decisión de decir, bueno, a ver, los noticieros se van para Atlanta, los carros se van para Denver, Detroit. exacto, el cine se va para Hollywood, la bolsa se va para Nueva York. ¿Para qué? Para que cada una tenga una especialidad muy grande y además para que empiece a generar una identidad de la ciudad. Y eso empezó a generar ese proceso. No era porque en Detroit hubiera, no sé, hierro para hacer los carros, no. Después llevamos las cosas, pero allá todas las fábricas... Pero no, eso lo hacen los estados, y los estados aquí que tienen poder muy distinto a los departamentos de nosotros, dan incentivos a que vengan ciertas industrias. Claro, entonces esas industrias como tienen... Eso tiene mucho que ver con la parte de la generación de conocimiento y en qué sentido. Es que todo ese conocimiento va rotando. Entonces, si vos llevas una ciudad que es especializada en acero, toda la gente del acero se va para allá y los cargos van a estar rotando, pues o sea, las personas van a estar rotando de una empresa a otra y el conocimiento va a estar rotando. Cosa que no va a pasar si tenés todo eso diseminado por todos lados, porque vos vas a decir, me voy a pasar de ciudad. Ya estoy acá pero es que yo creo con los textiles también. Pero es que yo creo que el proceso de Estados Unidos es muy distinto, porque es que aquí vos tenés 80 ciudades grandes, sí, que vos no tenés en ninguna otra parte del mundo un país que tenga siquiera 3 ciudades al nivel. Por ejemplo, vos vas aquí a Texas. Texas tiene 3 ciudades muy grandes. En Dallas, Houston y Austin. Okay. Sí, tiene 3 ciudades muy grandes. Que vos en Colombia a duras penas tenés 3 en todo el país, 3 ciudades medianamente grandes. Y uno podría decir, una ciudad grande. En Europa es distintivo. En Europa las ciudades grandes son de 700.000 habitantes, 800.000 habitantes. Pero es que la cosa es que en todo caso, cerca de las mismas ciudades, pues la gente está, todo ya está conectado, todo está cerca. Es que si vos te pones a ver, o sea, vos mirás y por una autopista ya, yo creo que vos llegás pues en 8 horas estás en casi cualquier lugar. O sea, te pones en España y llegas al norte de Países Bajos o llegas a Alemania, llegas en menos de 8 horas o en 8 horas. Y si te montas en un tren rápido, me imagino que estás allá en 4 o en 6. Pues... Debe haber algún lugar más aburrido que Denver, ¿o no? Difícil, ¿cierto? Yo me imagino Denver el infierno. No, porque ahí estaban la gente de South Park y ellos pasaban divertidos. Yo fui a imagino, Denver, vea, el que pierde esta apuesta está obligado a vivir en Denver un año. No puede. Pero yo creo que las ciudades del desierto son muy, muy complicadas.
¿Cómo qué? Albuquerque y ese tipo de Sí, una lugares. cosa así. Nuevo México. Calores de 120 grados. 120 grados de esos de ustedes, pues. De los de nosotros, sí. Sí, van llegando a 40, 42. No. ¿Oíste? Hablando pero sí, ahora esas ciudades son muy malucas. Ahora Mauricio que decía que las ciudades gringas se morían muy rápidamente, pues, o sea, la mayoría no ciudades como Nueva York, de pronto Miami, cosas así, que tienen vida nocturna o Las Vegas. Las europeas son también de un corte muy diferente, son de un corte muchísimo más social, o sea, las europeas son de ir a, pues, de ir a tardear, de ir a estar en la noche, de salir del trabajo para el bar. O sea, de ser sociales, completamente, exacto. Si uno ve los ingleses, los escoceses, van a los pub, esos sí van a emborracharse y seguramente tiene mucho más que ver el clima hostil de allá. Pero los franceses, los italianos, todos van y comparten, los españoles que están haciendo desde el mediodía, yo creo que están haciendo su agosto y yo no sé ni a qué horas trabajan. Eso marca mucho las ciudades también, porque es que los centros son vivos, todo el mundo camina, que es muy parecido a Buenos Aires, que eso sí tiene Buenos Aires distinto a las ciudades de nosotros. La gente en Buenos Aires es caminando, sentada en los cafés, mirando por todos lados, librerías abiertas hasta las 11 y 12 de la noche. Pues son ciudades que tienen una vida gigante y muy cosmopolita, distinta a las ciudades de nosotros. O sea, uno en Medellín a las 8:30 un domingo para conseguir un domicilio ya se complicó. Pero Buenos Aires es muy europeo, Buenos Aires es tremendamente metido en esa onda, distinto a Santiago, por ejemplo, que Santiago es súper aburridor, pues Santiago al lado de Buenos Aires no es nada. Yo quiero recomendar el libro con el consejo de que léanlo despacio. Sí, yo creo que es un libro para leer no solamente una vez, sino muchas veces para poderle coger para poderle coger amor. Yo digo, yo insisto, o sea, ustedes puede que lo hayan cogido, o sea, no es un libro para cualquiera, no es un libro exactamente divertido, tenés que estar tranquilo para poderlo coger, si tenés muchas cosas, no es un libro adecuado. Es que sí necesita mucha atención, necesita mucha atención porque aparte no hay un hilo. Entonces vos estás, y el hilo es un hilo muy levantado, donde vos tenés que hilar de 1 contra 1, 5, 8 y 9, 14, 21. No, y no necesariamente hay que hilarlo, pero si lo coges despacio, como dice Benny, coges un capítulo, puedes saborearlo posiblemente y puedes pensarlo. O sea, es un libro para pensar, no es un libro divertido, pues no es un libro. No, yo creo que sí es divertido. De divertimento, no es un libro de divertimento, es un libro, para mí por eso decía, es un libro que tiene más que ver con la filosofía, o sea, con sentarme a filosofar un poco. O sea, no es una filosofía densa. No, es que yo no estoy diciendo que sea esa filosofía, no, es que yo creo que yo lo dije acá desde el principio, no sé si lo dije antes, o sea, esto da para hablar lo que quiera uno acerca de esto y por eso hablamos de todo esto, pero también es un libro o sea, que no lo vas a encontrar exactamente divertido si le sacas el tiempo, divertido si empezás a filosofarle de esa manera y no es una gran filosofía, no, es a encontrar de pronto la similitud que hay entre lo que leíste ahí y lo que has vivido en la ciudad. A mí me parece un libro de viaje, me parece un libro bacano para llevarlo ahí, para tener en la mesita de noche. O sea, claro, pero entonces, o sea, no es, yo creo que, es más, voy a decir algo, o sea, me puse a escuchar podcast a ver qué le encontraba al libro, porque es que yo de verdad, yo era, como lo cogí, lo leí, o sea, lo leí dentro del afán de vamos a leerlo, o sea, es una vaina que simplemente pareció eso. Entonces, cuando escucho los podcasts, hay un man que es profesor de niños de 3er grado, no sé si en Chile, creo que era en Chile. Entonces, no sé si allá el grado 3º también existirá como acá existió en algún momento en el bachillerato o alguna cosa así. No sé qué tan grandes o qué tan pequeños eran y simplemente él dijo, ese libro había que ponérselos con una pregunta, porque si no, no había manera de que lo leyeran. Entonces, para que se pueda contextualizar y meter, porque es que no es simplemente cojo y leo eso y ¿qué hago con eso? Cojo y lo leo de corrido y ¿qué? No, o sea, cójalo y léalo y búsquele. Porque no es un libro, no es coger a García Márquez, no es coger no es coger a Tom Sawyer, no es coger nada de esas cosas.
esto no te va a dar divertimento instantáneo, sino que te va a dar para pensar. No, y tiene sus momenticos, pero sí, o sea, definitivamente no es un corrido que uno está hilando una historia completa. Pero a mí me gusta mucho eso de eso. Hay un libro de Héctor Abad Faciolince que se llama Manual de Culinaria para Mujeres Tristes, que son pequeñas recetas de cocina durante todo el libro y es una cosa muy parecida. Uno puede... Parecido a Cocina Rápido para la Mujer Fácil. Está sacando cosas de los familiares, ¿cierto? Yo hago una pregunta, ¿cómo? Anunciando vos, cosas de los ¿cómo familiares. te leíste ese libro si no era para vos? No, me lo leí porque... Desobedeciendo a la orden del título. Sí, obviamente. Tal cual. Metiéndome en el papel de bueno, y entrando en un tema espinoso. ¿Por qué Espinosa, buenísimo también. Baruch Espinosa. Baruch Espinosa, muy bueno. ¿Por qué escoge Calvino nombrar a las ciudades como mujeres? Empiecen. Sí. Mátense. Suéltelo. No, mátese, no. No, pero yo creo que ya estamos... Usted fue el que lo puso. O sea, estamos en horario, ¿viste? Pero las mujeres son femeninos. Las mujeres son un ser femenino. Creo, las ciudades. Las ciudades yo creo que son sí, así, claro. Así como los argentinos dicen que es la Argentina el país, y no es un país masculino, sino es un país femenino. Es un argentino, ¿no? Sí, no es un argentino, es una Argentina. Yo creo que las ciudades son mujeres. A mí me parece que las ciudades tienen esa complejidad. Esa complejidad y ese género. Yo creo que sí son, yo creo que son mujeres. Sí, sí. Entre ser caos y ser belleza y ser distinta y tener, yo creo que son mucho más mujeres que hombres. Sí, pues ahí lo dejo, pues. Te puede sustentar y criar y abrazar, como dar miedo también. Sí, también, sí, en algún momento, tal cual. Bueno, señores, nos fuimos. Gracias, hombre. Ustedes gracias a todos los que nos acompañaron. Siempre es que se alargaron en una vaina, o sea, en un librito que se lee en media hora. Además, en un libro que se lee en media hora, se alargaron todo esto. Ustedes son muy conchudos. 250 páginas tiene la versión mía, así que menos. Facilito. 100 páginas tiene la mía. Chicos. Felicidades. Chao.